Ya. Ya, Ani, te quiero desear lo mejor, que te vaya bien en tu viaje a Iquique. Y que estoy feliz con tu Mino y ojalá que todos los proyectos que tengáis con él se concreten. Y nada, te quiero y no sé qué más decir. Igual te va a echar de menos. Igual eres como una hermana chica de mí. Y he pasado buenos momentos contigo. Igual voy a tener el recuerdo de la playa contigo y mil cosas que hemos pasado juntos. Te deseo lo mejor, que te vaya bien, chao. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Mentiras Verdaderas. Ahí veíamos a Daniel Zamudio, a quien conocimos de una manera muy trágica aquella noche del 3 de marzo, cuando un grupo de delincuentes lo golpearon en una situación brutal que conmocionó a todo un país, situación que a la postre le costó la vida. El caso de Daniel Zamudio nos remeció a todos como sociedad. Hay una ley que lleva su nombre, muchos han hablado de la tolerancia, de la discriminación, pero hay episodios de la vida de Daniel Zamudio que quedaron un poco en la nebulosa. Esta noche estamos con su madre, que nos va a contar algunas de esas historias desconocidas que también es importante compartir con todos ustedes en pos de la verdad y la transparencia. Y justamente en beneficio, de la transparencia, es que nos parece importante aclarar algunos detalles de la entrevista que hoy vamos a tener con Jacqueline Vera, insisto, la madre de Daniel Zamudio. El equipo periodístico de Mentiras Verdaderas lleva días conversando con la madre de Daniel y con su hermana Ivania. Hemos constatado que la situación de salud y económica de Jacqueline, la madre de Daniel, es muy complicada y ella nos solicitó una ayuda antes de aceptar esta entrevista. Nosotros como equipo y como canal decidimos ayudarla, darle un apoyo económico acorde a nuestro presupuesto y similar al que le entregamos a nuestros panelistas. Lo mismo hicimos con Ivania, a quien también escucharemos esta noche, quien tiene muchas carencias económicas. Nos parece muy importante ser transparentes con ustedes y contarles toda la verdad. Hoy vamos a conversar de todos los temas con Jacqueline, de su relación actual con su marido Iván, y de manera muy especial trataremos de aclarar detalles desconocidos de la verdadera historia del fallecido Daniel Zamudio con su familia. En la siguiente nota, el contexto de esta historia que usted y yo también queremos conocer. Quería comunicar el sensible fallecimiento, se constató el fallecimiento del paciente Daniel Zamudio hoy a las 19:45 horas. Chile se remeció con la muerte de Daniel Zamudio. El joven luchó por su vida durante 24 días, pero la brutal golpiza recibida por supuestamente neonazis fueron letales y acabaron con la vida de Daniel este 27 de marzo. Hacer un llamado a nunca más discriminar y a poder combatir esto. No sobra absolutamente nadie, independiente de su origen, de su etnia. No vamos a renunciar por ningún instante a perseverar en las acciones judiciales para que los responsables de esta agresión criminal paguen frente a la justicia como deben pagar. La condición sexual de Daniel pareció ser el motor de los agresores para no solo golpearlo, sino torturarlo de una manera brutal. No es el primer Daniel que nosotros tenemos que asumir. Por lo tanto, la diferencia es que los 20 años de movimiento homosexual, los 20 años de hacer pedagogía, los 20 años de denunciar la discriminación, catalizaron con el asesinato y con la brutalidad del asesinato de Daniel. La muerte de Daniel Zamudio despertó un grito ahogado entre sectores que venían desde años acusando discriminación, entre ellos los homosexuales, y exigieron una ley antidiscriminación para que los ampare. Para nosotros un mártir de la comunidad de las minorías sexuales, un mártir ciudadano que no hizo nada más que tener una orientación sexual distinta, que su único pecado fue haber nacido como nació. Un día, Daniel le dijo a su padre que sería muy reconocido e importante. Irónicamente, su deseo se cumplió, de la peor manera. Tampoco queremos que se repitan casos como el de Daniel Zamudio,
que perdió su vida a manos del odio, la intolerancia y los prejuicios. Nos alegramos que después de tantos años logramos por fin aprobar una ley antidiscriminación que va a hacer de Chile una sociedad más pluralista y más tolerante. El reconocimiento del presidente cerraba un capítulo de esta triste historia de discriminación y violencia. Sin embargo, mientras Iván, el padre de Daniel, recibía el homenaje en el Congreso, en Santiago su hija Ivania nos revelaba desconocidos pasajes de la historia de la familia Zamudio Vera. Le costó aceptar al Daniel. Le costó, porque en su tiempo igual, es que él igual es machista. Y a él le costó aceptar. ¿Y él era homofóbico? No, homofóbico no. Hubo un tiempo que no lo pescaba mucho. No lo pescaba, no le hablaba. Y por eso de repente habían discusiones, porque se notaba el cambio, porque de repente los saludos. Y mi mamá, por ejemplo, él saludaba bien a todos nosotros, menos a él, una cosa así. ¿Y a Daniel eso le afectaba? Sí, pues, sí le afectó. ¿Cómo? Siempre, o sea, psicológicamente le afectó porque él decía que mi papá no lo quería, que... Yo, con mi mamá, éramos las más pegadas a Daniel y mi hermano mayor. Pero él no. Y él es el que ha dado en todos lados la cara. Y ese es mi problema. Me da rabia y me da pena. ¿Por qué? ¿Por qué te da rabia primero? Me da rabia porque él no debería estar ahí. El Dani hubiese querido que nosotros estuviéramos ahí dando la cara. No él. ¿Qué hace mi papi ahí entonces? Si él nunca no se llevaban bien los dos. Estas declaraciones nos mostraron que una parte de la historia de Daniel Zamudio está por contarse. Camila Denitz y Sergio Araya en la nota introductoria de esta noche. Jacqueline, bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias por atreverte, por venir, por querer también contar esta otra parte de la historia que sin duda ha estado envuelta, yo creo, desde un comienzo entre las sombras, porque se dijeron algunas cosas, se especularon otras, se mintió. ¿Cuánto de verdad y cuánto de mentira ha habido en todo esto que se ha venido conociendo? Bueno, se mintió por el hecho de que yo estaba muy preocupada de la vida de mi hijo. Quería tener toda la energía para mi hijo. No me preocupaba el resto de lo que andaban hablando, de lo que decían que eran parte de la verdad, que fue rechazado por su padre, que tuve que ser una pared de los comentarios, de burla, de insultos. Él siempre fue el que saluda a sus otros hijos con un beso en la cara, un beso en la boca, y a él ni siquiera un hola, nada. Y por el hecho de yo apoyarlo, de estar con él, de amarlo de la manera que siempre lo amé, recibía golpes yo, insultos. Perdón, Iván, el padre de Daniel, tu pareja, te golpeó a ti. Sí. Pero es víctima de violencia intrafamiliar. ¿Eso fue denunciado en su momento? Sí. Un mes antes de que Daniel le pasara todo esto, él me quiso matar con un cuchillo. ¿Te quiso matar con un cuchillo? Saltó el techo de la casa de mi mamá, ¿Ya? Se metió para el patio. Los carabineros llegaron, encontraron un cuchillo. Quería matarme. ¿Cuál fue la razón? Porque tú me vienes contando que esto se venía arrastrando desde hace largo tiempo. Iván Zamudio no quería a su hijo, lo rechazaba, no lo saludaba como los demás, las emprendía contra ti, te golpeó justamente por apoyar. Me golpeaba, no por solamente apoyarlo, porque yo ya la relación de nosotros se había terminado. ¿Y por qué en este episodio en particular Iván Zamudio trata de matarte con un cuchillo? Porque no aceptaba de que yo no lo quisiera. Él, de una forma u otra, decía, tú eres mía y de nadie más. Yo siempre se lo dije, yo ya no te quiero, ya no quiero nada contigo. Ya lo de nosotros se terminó. Yo solamente estoy acá por el hecho de que tengo a mis hijos y tú eres el padre, solamente eso, nada más. Pero esto se terminó. A ver, yo creo que la gente, al igual que yo, debemos estar un poco descolocados con esto que vamos a escuchar ahora y que vamos a seguir conociendo, porque sin duda que una de las cosas que más nos llamó la atención cuando fue el episodio lamentable de tu hijo
era la tranquilidad que transmitían ustedes desde el centro médico, llamando a la calma, llamando a la paz, Sí. Desde la posta. Recuerdo que tu marido, exmarido, no sé cómo... Exmarido, decía que ellos no querían revancha cuando ofendieron al alcalde y al ministro. Había una sensación que a todos nos llamó la atención, de paz, tranquilidad. Sin embargo, esconden una historia terrible, llena de violencia, y una historia que sin duda debe tener algún tipo de investigación y de sanción. Yo la escondí del hecho de que la energía, mis pensamientos estaban hacia Daniel. Quería que mi hijo se salvara. Y no me importaba el resto. Yo siempre dije, si mi hijo se salva, no importa cómo quede, yo me dedico la vida entera a estar con él, transformando la casa, haciendo cambios, no mirando el pasado, lo que me esperaba, porque yo sabía que estando con Daniel me iba a esperar una vida horrible, estando con el papá en la casa de él. Me las aguanté y dije, y le prometí a Dios, dije, salva a mi hijo, entrego todo lo mío que tengo con tal de que mi hijo se salve. No importa cómo sufra, pero que mi hijo se me salve. Haciendo cambios, todo, pero él siempre, él daba la cara antes que, porque él tenía miedo de que yo hablara en algún momento. Él tenía miedo de que yo dijera la violencia que yo vivía con él, el trato que me tenía, porque eso le notaba, siempre estaba hablando antes que yo, o me llamaba la atención antes, o dame la mano, Jacqueline, para que la gente crea que estamos bien. Y yo decía, no, yo nunca te voy a dar la mano, porque tú nunca estuviste con Daniel, tú siempre lo rechazaste, siempre lo miraste por debajo del hombro como si fuera cualquier cosa, nunca lo miraste como un hijo, nunca le diste un abrazo de un año nuevo o decir, te amo hijo, te quiero hijo, nunca. Yo fui papá y mamá a la vez para mi hijo. Yo siempre, de todas las condiciones, toda la gente lo que comentaba, yo fui la que me llevé todo eso. Porque a Dani siempre le dije, no hijo, si te quieres, no hijo, si tú eres bonito, eres lindo. Tratando de ocultar cosas que yo escuchaba de él mismo, cuando se curaba. Iván, cuando se curaba, ¿qué decía? ¿Qué decía? No, este hueón nunca lo voy a abrir la puerta. No se merece estar aquí. Así decía de Daniel. Y yo trataba de... No, hijo, si no. Él te quiere igual, pero a su manera. Es más, un día yo le dije... Esperé que Daniel se levantara y le dije... A escondidas le dije, ¿sabes qué? Daniel estaba llorando en la pieza diciéndome que necesitaba que le diera yo un abrazo. Que le dijera que lo querías. Y me dijo, ay, son cosas tuyas. Daniel de repente se le tira en brazo como una guagua, como un niño chico, y le dice, papá, abrázame. ¿Por qué nunca me abrazas? ¿Por qué nunca me decís que me querí? Y le hizo de mala forma, lo abrazó y así como diciendo, ya te voy a abrazar. Ya yo le dije, hijo, no importa. ¿Sabes lo que vamos a hacer? Vamos a irnos de acá, vamos a ir a la casa de mi mamá. Yo de hecho ya me había ido a la casa de mi mamá, sino que ese día fue de visita que llegué ahí. Yo allá hablé con mi mamá dijo, ningún problema, yo que vine encantada que venga el Daniel para acá. Y pasamos los días allá, mi mamá, cambiaron muchas cosas, el entorno de nuestras vidas. Yo trabajaba, él trabajaba. Costó salir adelante porque yo... En un minuto él me quemó toda mi ropa. Iván quemó toda mi ropa. ¿La quemó? La quemó con parafina. La quemó todo, me dejó con lo puro puesto. Por el hecho de que yo me había ido al norte a trabajar. Y tenía mi pareja, po, y a él le molestó eso. Porque él también tenía sus cosas por ahí, pero nunca fueron definitivas. Siempre busco mujeres así, del entorno de él. Él también tenía sus parejas, así como tú tuviste tu pareja en el norte. Yo tuve mi pareja y siempre he tenido mi pareja. Y he sido la única pareja que he tenido en toda mi vida. ¿Y la tienes todavía? Sí, y lo amo. Y él no aguantó, no soportó eso. Me quebró una tele, me la tiró al suelo con un machete, me la quebró. Me quebró una máquina de coser nueva que mi mamá me había regalado. Me quemó toda mi ropa, toda la ropa me la quemó. Me dejó con lo puro puesto. Y como yo en ese entonces me quedé sin trabajo, tuve que comprar... Daniel me empezó a comprar ropa usada.
Y así salí del hoyo que estaba. Tú me dices que en ese momento tus únicas energías estaban para con Daniel, agonizante. Sin embargo, la imagen que nos quedaba a todos nosotros, que seguíamos este caso a través de la televisión, la gente que nos está viendo ahora, que deben estar igual de sorprendidas que yo, nos daba la sensación de una familia unida, sí, mal que mal, unida en el dolor, pero unida, no, ni siquiera un atisbo de lo que tú me estás señalando de una persona francamente con actitudes deleznables, que es capaz de quemarte la ropa, de echarte, tratarte de matar, una persona que debería haber sido denunciada y que quizás no debería estar en libertad, de acuerdo a lo que tú señalas. De hecho, es muy difícil llevar algo así, de enfrentar las cámaras y decir, no, somos felices, no, estamos apoyando por Daniel y todo, es muy difícil. En ese minuto para mí eran mis hijos primero, después yo. Porque igual es doloroso decir, mientras mi hijo estaba entre la vida y la muerte, y contar la historia que yo tenía detrás de todo eso, era muy difícil para mí. Yo no quería que la gente pucha, ay, un matrimonio fracasado y que tu hijo otro fracasado y todo lo que le pasó es por algo, no. Al contrario, mi hijo fue siempre luchador, trabajador, no estudió porque el hecho de que le costó mucho salir adelante con su estudio, porque le costaba realmente. Pero él trabajaba, incluso yo le dije, Danito, este año trata de estudiar, hijo, por último saca tu enseñanza media para que, no importa, pero más adelante puedes hacer un curso fácil para que tú no seas uno del montón más. Y él me decía, no mamá, yo voy a salir en la tele, yo voy a ser muy famoso y todos los que han hablado de mí les voy a tapar la boca. Estamos escuchando el relato de Jacqueline Vera, la madre de Daniel Zamudio, terminando con algunos mitos que se fueron generando respecto a esta familia, a la unidad que tenían, que ciertamente no existe. Estamos conociendo una historia de carácter personal, pero que también tiene mucha relevancia con un caso que sin duda conmocionó a la opinión pública y que sin duda generó también imágenes, yo diría, erróneas en quienes estuvieron con ustedes. Jaime Parada, por ejemplo, que estuvo con ustedes en ese momento del móvil, vocero del móvil, dio declaración en su momento hablando del ejemplo que eran ustedes como padres. Recordémosle. Un mártir de la comunidad de las minorías sexuales, un mártir ciudadano que no hizo nada más que tener una orientación sexual distinta, que su único pecado fue haber nacido como nació, y en esa medida nosotros queremos destacar tanto la entereza y la fortaleza de sus padres para haberlo apoyado, para haber sostenido con tanta fuerza a su hijo, pese al estigma que para muchos significa hoy día ser homosexual. Los padres de Daniel han dado un ejemplo de valentía. Los padres de Daniel hoy representan o se han convertido en los padres de todos quienes pertenecemos a una minoría sexual. Hay parte de las declaraciones de Jaime. ¿La gente del móvil o la gente que compartió con ustedes más cercanamente conocía esta verdad que hoy tú estás desnudando? No. Lo que pasa es que igual en un minuto Iván aceptó a Daniel, pero siempre con una amenaza atrás de mí. O sea, yo le decía, yo me quedo acá, pero por favor no trates mal a mi hijo. Vamos de visita a la casa, no lo trates mal. ¿Cómo se genera ese matiz? Porque pasar de rechazarlo al punto que se tienen que ir a vivir a la casa de tu madre, a aceptarlo pero con matices, ¿cómo se va dando ese camino para que él lo acepte? Yéndolo a ver. Daniel iba a la casa a ver a su hermana. Iván estaba ahí. Y él me decía cuando llegaba a la casa, oye, mi papá, ¿sabes que le pedí un plato de comida y le sirvió a todo? Y a mí me dejó el concho. La sobra y no me sirvió. Haciéndole desaires. ¿Y eso era una actitud frecuente del padre con el hijo? Sí. ¿Solo por su condición homosexual? No, sí, yo creo que sí. Sí. Por el hecho de que Daniel, como yo fui siempre la que lo defendí, que no me lo traté así, que qué te crees tú, yo siempre le puse bien en claro que en mí va a estar siempre el papá y la mamá, que a mí no me interesaba lo que él opinara de él. Déjame retroceder un poco en el tiempo. Háblame de la infancia de Daniel. Ahí
las diferencias entre Daniel y su padre no existían, porque no se había notado, no había salido a la luz esta condición, no se había manifestado esta condición. Las rencillas comienzan cuando se empezó a notar. Se empezó a notar, él era como bruto con él. Y yo le decía... ¿Ustedes lo conversaron? Es que nunca hubo un diálogo con Iván, porque él siempre fue machista en la casa. Siempre el que llevaba el que levantaba la voz, y yo como en ese entonces era muy joven, muy lola, siempre, pucha, ya, será así. Y me di cuenta de que estaba en un error, pero ya no podía hacer nada. Yo tenía que esperar que mis hijos crecieran, que Daniel... Yo decía, ya, hijo, cuando tú crezcas, esto no va a suceder. Yo voy a estar ahí siempre adelante tuyo. Esta historia que tú nos estás relatando, Jacqueline, la vamos a ir matizando también con otra entrevista que hicimos previamente con Ivania, hermana de Daniel, tu hija, por supuesto, que también nos va aportando antecedentes sobre estas circunstancias. Hablamos con todos, también hablamos con Iván. Vamos a escuchar las declaraciones, de hecho, más adelante de Iván, porque la idea es tener todos los puntos de vista. Pero vamos a escuchar parte de lo que nos decía Ivania, justamente refiriéndose a este mismo punto. Cuando le aceptaba ciertos temas de conversación más liberales, y el Daniel le molestaba. Él se enojaba porque él decía, pucha, yo soy así, él no me quiere así como yo soy. Él lloraba conmigo, me decía, Ivania, yo estoy mal porque mi papá, por ejemplo, a todos les da un beso en la boca y a mí no. Pero mi papá no lo hacía con esa intención quizás, porque igual le daba pena. Si un día yo los vi llorando los dos juntos, abrazados, llorando. Y el Daniel le decía, mi papi le decía, pucha, si yo sé que me cuesta, le decía, me cuesta porque al fin y al cabo tú eres mi hijo. Y Daniel le decía, pero es que tú tenés que aprender a aceptarme. Ahí hay un matiz respecto a lo que tú nos vas señalando. Parece que Iván también trataba de acercarse, pero parece que esa componente machista le ganaba, ¿no? Sí. El machismo le ganaba porque él siempre, no sé si eran celos de que Daniel siempre estuvo conmigo, siempre estábamos conversando, tirándonos una talla, él siempre me estaba arreglando el pelo. Y ya él nos miraba de frente y se enojaba, le molestaba que Daniel se acercara a mí, que estuviera conversando conmigo. Tenía como rabia, le daba celo. ¿En qué minuto? Y buscaba llamar la atención. ¿En qué minuto tu exmarido, Iván Zamudio, te confiesa o te dice a ti o dice abiertamente, yo siento que mi hijo es homosexual y así no me gusta esta cosa? No lo dijo así, sino que lo aceptó. Pero en forma así como diciendo, ya. ¿Cómo lo aceptó? ¿Cómo fue ese momento? ¿En qué momento se lo dijeron? Cuando yo supe que Daniel, o sea, yo ya sabía que era así, pero yo esperé que me lo contara él. ¿Tú intuías? Sí, uno como madre siempre, uno lo sabe, de la manera de actuar. Y yo le dije a él, se lo conversé, le dije, ¿qué pasaría si Daniel te dijese a ti que es gay? Y me dijo, ¿qué me estáis hablando? Y yo, ya, ahí corté el tema. Yo dije, ya, no se puede hablar con él. ¿Nunca habían hablado del tema? ¿Nunca? No, después, no se había hablado. Después Daniel un día va y se acerca y nos dice que se va a casar. Y lleva a su amigo, que uno siempre lo conocía como amigo. Claro. Que yo sabía, yo sí, ya lo intuía de que él tenía su pareja, que era él. Y dice, me voy a casar. Y el papá ahí, yo lo abrazo, le dije, ya. ¿Lo dice frente al papá? Sí, yo lo abrazo, le digo, ya sé quién es tu pareja. Y lo abrazo, y ahí Iván queda como así, igual lo abrazó, igual, pero se le notaba en la cara de que no estaba como contento, no estaba como así feliz como yo lo estaba. No. Y Daniel me lleva para la cocina y me dice, mamá, ¿viste? Mi papá, ¿viste? Cómo cambió la reacción de la cara, cambió. Yo le dije, pero ¿en qué notas tú? ¿Es para mal o para bien? Le pregunté. Para mal, pues mamá se le nota tiro la rabia en la cara. ¿No dijo nada después? No dijo nada. No dijo nada. Sino que después, a los días después, ella andaba levantando la voz, como que le estaba molestando algo, decía qué cosa.
Y yo lo notaba que era la actitud, o sea, lo que había pasado anteriormente los días antes. Independientemente de las rencillas que tenías tú con Iván, ¿podrías decir ustedes que fueron buenos padres con Daniel? Yo lo digo por mi parte, sí. Yo siempre estuve con él, apoyándolo en todo. ¿Por qué se comentaba que dormía en la casa de los vecinos? Como que Daniel pasaba tiempo más con los vecinos, o que se arrancaba a la casa de la abuela. No, son mentiras. Eso es mentira. Eso es mentira. Daniel sí, en una ocasión se fue a quedar a la casa de una amiga, pero no vecino. ¿Cuánto tiempo se fue a quedar a la casa de la amiga? Fue un día. Ah, fue por el día. Después se cambió de aquí para ¿Y dónde la vecina Mari? Ah, una amiga. No vecina, amiga. ¿Amiga? Amiga de la hija de ella, no. ¿Ya? No de todo mismo donde vivíamos. ¿Ya? En otro lado. Era muy amiga de la hija de Mari. Perfecto. Muy amigos. La hija de Mari con Daniel eran muy amigos. Amigos. Y se iba a veces a quedar claro, a la casa. La Daniela, o sea, la Nati llamaba mucho a Daniel, ven a quedarte conmigo, y Daniel partía para allá. Cuando Daniel llegaba tarde, sí pasaba a la casa del papá. Y un día, ese día estaba lloviendo, pero era una lluvia torrencial, que Ivania me contó que no le quiso abrir la puerta. No le abrió la puerta. ¿No le quiso abrir la puerta? No le abrió la puerta. No le quiso abrir la puerta. Y estando viendo, es como decirte, de aquí estoy viendo tele yo, y la puerta está ahí. O sea, sabía que efectivamente sí, pues se sentía, porque la Ivania me decía que Daniel golpeaba la reja, la trataba de mover, claro. La movía. El perro que estaba ahí ladraba y no le abría la puerta. Es más, la Ivania se tuvo que levantar y le dijo, ¿por qué no le abres la puerta a Daniel? No, es que no va a entrar a la casa. No va a entrar. Así era. Y ese día Daniel se tuvo que ir a quedar a la casa de Mari, de la amiga de Daniel, de Nati. Dentro de las cosas que conversamos con Ivania también, hablábamos del momento en que ocurre esta brutal golpiza y de cómo ustedes se van enterando de ello y con qué rapidez llegan hasta el centro asistencial. Esto es lo que nos dijo Ivania Zamudio. Entonces, entre el jueves y el lunes, tú te comunicáis con tu mamá y tu papá, ¿qué decía todo esto? Mi papá andaba trabajando en Isla de Maipo. ¿Y no tenía noticias? No tenía. Es que ¿No le incluso avisaste, no le dijiste lo que pasa es que mi papá se le descargó ese día el celular, porque yo le dije, papi, a lo mejor no voy a llegar a la casa porque yo andaba en mi suegro. Y mi papá me dice, ya, mira, si me querés llamar, llámame al celular de este celular porque el mío se descargó. Como era tan tarde, llamé, nadie contestaba, no sabían, nunca se iban a imaginar lo que había pasado. ¿El jueves, el viernes? El día lunes en la madrugada, en la mañana ya, era en la mañana. Okay. Pero te digo, entre el jueves y el lunes en la madrugada, tu papá no se enteró, que no sabía que él... No sabía él, porque no. Entonces, de jueves, viernes, sábado, domingo, no sabemos nada, no hay ninguna información. ¿Usted no se le ocurre ir a los carabineros a presentar una denuncia por presunta desgracia? No, porque ya había pasado una vez y el Dani llegaba, bueno, varias veces había pasado, no, unas dos, 3 veces antes, que el Dani había desaparecido una semana, y yo le decía a mi mamá que se tranquilizara igual, que mi mamá estaba histérica igual, se asustada. Y decía, mamá, pero a lo mejor el Dani se fue a quedar con un amigo, no sé. ¿No fueron a la posta a verlo al tiro? Ahí después nos mandaron a la posta al tiro. Pero primero fueron a la fiscalía. Sí, y eso nosotros queríamos ir a la posta a ver a mi hermano. Mi mamá decía, pero ¿por qué no nos llevan a la posta? Pero ellos nos explicaron que teníamos que ir a declarar primero porque ellos tenían que estar seguros de que nosotros éramos familiares también de Daniel. Y fuimos, mi mamá ya, mi mamá muestra su cédula de identidad, yo igual. De ahí nos llevan a la posta central. Pero ahí fueron a tu casa de tu papá y de ahí fueron a buscar a mi mamá, donde mi abuela. Después nos llevan a la posta y mi mamá, obviamente como mamá, la hacen reconocer el cuerpo. Y era él. Mi mamá salió mal. Ahí están las declaraciones de Ivania. ¿Por qué no fuiste a Carabinero a poner la denuncia por presunta desgracia? No, porque Daniel me había llamado, ese día jueves me llamó y dijo, mamá, a lo mejor yo me voy a quedar en la casa de la amiga. No voy a llegar a la casa y me dijo, ¿qué voy a preparar de almuerzo? Y le dije, mira, en la noche te voy a tener preparado ya un arrocito con bistec. Ay, qué rico, ya me dijo, voy a volver.
pero si se me hacen caso que se me haga más tarde, me voy a quedar allá, me dijo. Ah, ya le dije yo, ya, mira, ya, mejor fue que el jueves. El jueves. El viernes, yo esperé todo el viernes, pues yo dije, está trabajando, porque yo me iba a trabajar también el día viernes, todos los días trabajamos los dos iguales. Y ese día yo llegué de vuelta del trabajo en la noche y le digo, mamá, ¿Daniel ha llamado? No. Y me dice mi mamá, ¿te llamó a ti? No, mamá, yo llamo a mi hija. Y Daniel, le dije yo, ¿sabes tú si Daniel está contigo ahí? ¿Te llamó? No, mamá, no ha llamado para acá. Y dije, oh, qué raro. Le dije, ¿sabes que no ha llegado acá a la casa? Y estuvimos hablando de varias cosas y se me acaba el celular, el teléfono, los minutos. Y ya, yo dije, ya, mañana lo voy a cargar. Y al otro día, ya ese día viernes yo me acosté, me tomé un café, no quise comer porque mi mamá me decidió comer, no quise comer. Estaba muy preocupada por Daniel. Y me llaman como a las 3:30 de la mañana, me llaman. Era mi hija. Y ahí me dice, ¿saben que quieren ir para la casa a buscarte porque encontraron a un niño tirado y dicen que es Daniel? Los de la SIC fueron a la casa mía, a la casa de mi mamá, me enviaron a la fiscalía yo declaré lo que te estoy contándote ahora a ti, y de ahí me llevaron al hospital. Y ahí fue cuando vi a mi hijo. Y yo me lo había soñado. Me lo soñé. Él me gritaba así desesperadamente a mamá, así como un grito desgarrador del alma. Y yo le cuento a él, Daniel, por favor, ten cuidado, hijo, sabes que yo soñé contigo, te vi llorando, te vi gritándome. Se lo decías a él ahí. Se lo conté y me dijo, mamá, es que ¿dónde estáis tan preocupada por mí? Si no me va a pasar nada, me dijo. Le dije, Daniel, por favor, cuídate, hijo. Cuídate, por favor, cuídate, le decía. Ya, mamita, me decía, no te preocupes por mí, si yo voy a estar bien, me decía. Y de ahí yo me acordé de mis sueños, 2 sueños, como que me estaban avisando de que alguien le iba a hacer algo. Por eso de repente digo, ¿por qué no estuve en ese minuto ahí? Si yo me lo soñé, escuché su grito y se lo dije a él mismo. Y era por lo que le iba a pasar, porque como tanto el sueño, todo se me repetía el mismo sueño. A mi mami igual se le repitieron sueños, pero era de otro tipo, pero estaba el Daniel en los sueños. Y lo veo ahí postrado en esa cama, con su cara hinchada, su pierna quebrada. Y la doctora me dice, lo tuvimos que operar de su cabeza, le tenemos ese tubito midiéndole los coágulos que tenía de sangre, tuvimos que sacarle para que no hubiera tanta presión. Y ese tubito que tiene es para medirle la presión. La pierna tuvieron que formársela, armársela. Tuvieron que ponerle fierro por dentro, armarle la rodilla, toda su pierna. Y la esvástica marcada en su cuerpo. Que estos desgraciados le hicieron la más profunda, era la de la espalda. Que esa nunca quise verla porque ya con todo lo que le había visto ya no quería ver más. Quería, lo único que le pedía a Dios, que se salvara a mi hijo. Que yo decía, no importa con qué, me importa como que yo arriesgo mi felicidad con tal de estar con él, de que esté bien, no importa si tengo que trasladarlo a la cocina y no a la camilla, lo voy a hacer, pero estar con él, que quede vivo. Y todo eso, en un momento yo dije, ya no puedo seguir hablando, no puedo hablar de lo que me pasa, de lo que nos pasó con Daniel en la vida cuando estaba bien. Yo tenía que tener energía de buenas vibras, juntarnos a todos como familia y decir que no, que mi hijo hay que apoyarlo al 100%, y decir, pucha, rezar todas las noches en el patio para que él se recuperara, buscando santo tras santo, yo para pegarle en la pieza, encomendar a todos los santos para que mi hijo se salvara. Eso ocurrió a principios del mes de marzo. Estamos con Jacqueline, la madre de Daniel, recordando lo que fue aquellos primeros días de marzo que terminan
con la muerte, el asesinato de Daniel Zamudio. Y no solamente con ello, para aquellos que se vienen sumando a la sintonía. Estamos tratando de armar una historia también que se llenó de mentiras y que también queremos aclarar. Una historia que les tocó enfrentar de una manera diferente a Jacqueline, mintiendo para poder mantener cierto nivel de cohesión y de unidad respecto a la relación familiar que tenían con Iván, el padre, que definitivamente, de acuerdo a sus palabras, no aceptaba la condición homosexual de su hijo, y esto había generado también una serie de rencillas, al punto que Jacqueline nos acaba de decir, fue víctima de violencia, la trataron de matar con un cuchillo, le quemaron su ropa, le rompieron un televisor, le rompieron una máquina de coser. Todo un hostigamiento que no conocíamos y que se escondía detrás de esta imagen, de esta figura de una familia unida en medio del dolor, que perfectamente puede ocurrir. El dolor efectivamente puede unir a la familia, pero por cierto hay aquí una historia paralela que no hemos conocido. Tú fuiste, de acuerdo a lo que nos relatas, hasta la fiscalía primero, de la declaración, después te llevan hasta la posta central. Iván, el padre, estaba en Isla de Maipo. Isla de Maipo queda cerca de Santiago. Sí. ¿Cuánto te demoras de Isla de Maipo a Santiago? ¿Será cuánto, una hora? Sin embargo, él llegó 6 horas después, ¿no? Sí. Cuando un padre, con lo que él dice que lo quería, que lo amaba y todo lo que dice, nos llega a la casa a bañarse, a cambiarse de ropa, a darse tiempo y llegar muerto de la risa al hospital. Siento que nosotros con mi hija estábamos derritiéndolo de la rabia, de la impotencia, de no poder tener a su desgraciados, de no haber hecho algo. Y él llega calmadamente, como a las 6 horas después. Llegó 6 horas después. Sí. ¿A él le avisan la gravedad de lo que estaba ocurriendo? Sí. Yo supongo que si a uno le avisan de algo de tal extrema gravedad, parte corriendo. Sí, pues, él no. Parece. Llegó como a las 6 horas, 7 horas después, bañado, cambio de ropa, sonriendo. ¿Por qué sonriendo? No sé. Y me dio una impotencia tan grande de ver cómo un papá puede